Hola, perdón, es que ya saben que no soy lo más experta en este tipo de cosas y tuve un problema técnico, perdón, buenas noches, gracias por vernos. Tuvimos un problema técnico ahorita porque la transmisión iba a ser desde una computadora y pues desgraciadamente no pudimos conectarla. Entonces ahorita estamos aquí conectándonos desde un teléfono que teníamos aquí a la mano. Y bueno, pues buenas noches para los que no me conocen. Mi nombre es Elisa Farías. Hace apenas unos meses, y mi compañera bienvenida hoy, Isabel Núñez, que me hace el favor de acompañarme. Bienvenida, Isabel. ¿Qué tal, Elisa? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues les platico un poco en lo que empiezan a conectarse más personas. Les comento un poco cómo nació este proyecto. A raíz de que hace un par de años pasé por una situación donde estaba yo en una depresión muy fuerte y ya había pasado por varios neurólogos, psiquiatras, psicólogos y una larga lista de terapeutas donde pues sí, nunca habían detectado o no desconocían ellos la parte de los síntomas y signos de el TDAH. Entonces, pues gracias a Dios llegué con una doctora que me diagnosticó y a raíz de eso, pues les platico cómo mi vida cambió tanto que a raíz de eso fue que empecé a estudiar más como todo el neurodesarrollo, porque yo sabía que más que TDAH era como toda la crianza que tuve y todo el entorno en el que crecí, y eran muchos factores extras aparte del TDAH, porque yo veía como mis amigas que también tienen TDAH, pues no les había afectado tanto como a mí. Entonces yo decía, es que aquí tiene que haber otros factores que nada más pues no sean, o sea, no nada más esta condición de vida sea lo único. Entonces es cuando empiezo a aprender cómo todo lo que es nacer con una condición de vida sin conocerlo, pues te puede llevar a tener grados de ansiedad, grados de depresión o otras situaciones alternas, comorbilidades muy grandes. Entonces, a raíz de eso, que empiezo yo a conocer más de TDAH y de todo lo que es el neurodesarrollo, me empiezan a apasionar todo lo que es el tema de las neurociencias. Todo lo que es el tema de las neurociencias me daba como las respuestas a todos los comportamientos y conductas que tuve desde la infancia, ¿no? Entonces, pues les platico un poco todo esto en lo que se conectan. Gracias, ya vi que mandaron algunos como signos, como algunas saludos, señales. Y resulta que a raíz de todo esto, pues empiezo a ver que el TDAH muchas veces en mujeres está infradiagnosticado, no solo en TDAH, sino también autismo, Asperger y altas capacidades. Entonces, desconocemos estas cuestiones de género. Al día de hoy yo creo que no hay toda la investigación que pudiera llegar a ver en un futuro, donde pues que seamos más visibles. ¿Y qué fue? Eso fue lo que me llevó a que el día 8 de marzo yo tenía algún tiempo. Perdón, Isabel, es que tengo que hacer como una pequeña introducción porque tengo que como dar a conocer qué fue lo que me llevó a sacar las redes sociales. Entonces, pues, a mí todo el mundo me decía, pero si tú no tienes nada, tú estás bien, tú a qué vas al psicólogo y tú a qué vas al psiquiatra, pero yo sabía que a final de cuentas tú sabes lo que es como que no funcionar al 100. Yo decía, es que no, yo me siento rara, diferente, y ya fue cuando gracias al diagnóstico toda mi vida encajó perfecto desde la infancia. Toda mi vida tenía todos los signos y síntomas. Entonces, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, dije, creo que es un buen día para lanzar las redes sociales, porque precisamente ese día, pues valía mucho la pena como visualizar todas las mujeres que estamos subdiagnosticadas, infradiagnosticadas, con estas condiciones de vida con las que uno nace y desconoce que son por una cuestión, por este desarrollo neurológico atípico. Y entonces es cuando dije, bueno, pues voy a hacer esto de las redes sociales, y pues aunque no soy muy buena en todo lo que es
promoción de redes sociales, me ha apasionado tanto el estudio de las neurociencias, que fue como un efecto dominó, ¿cómo les podré decir? Fue como un efecto dominó cuando yo me estaba diagnosticando, muchos de mis amigos, muchísimos, empezaron a diagnosticarse aunque no tuvieran TDA. Fue como un efecto dominó de empezar a hacer un bien mayor a partir de lo que me había pasado a mí. Entonces, mis amigos de 30, 40 años no tenían ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en saber que había nacido, ya está, no solo con TDA, muchos de ellos tenían alta impulsividad y eso los había hecho divorciarse, tener varias relaciones rotas, o sea, como que el hecho de irse diagnosticando fue cambiándoles la vida, no solo a mí, sino a todo el entorno que estaba a mi alrededor y de los cuales yo les platicaba, pues cómo había cambiado mi vida. Entonces, a raíz de eso, de que empiezo a ver como este efecto dominó, empiezo a ver que hay muchas personas que somos adultos y que fuimos diagnosticados en precisamente 30, 40, 50 años de alguna condición de vida que desconocimos por tantos años. Y es cuando digo es que es muy necesario que hablemos de esto. ¿Por qué? Porque es un tema que, bueno, yo veo que hay muy poco conocimiento en México, que casi nadie lo habla y que bueno, a final de cuentas afecta en la autoestima, en el autoconcepto, en la autoimagen, afecta tanto en tu autoconcepto como en tu vida diaria. Entonces yo dije, pues al contrario, yo creo que es ahora un momento, lo que yo les decía, de enfocarnos en nuestras fortalezas, o sea, que ustedes como papás se enfoquen en las fortalezas de su hijo, de sus hijos, que los empoderen, que ustedes sean unos padres empoderados y que puedan empoderar a sus hijos. Pero bueno, ya les conté un poco de mí, con el tiempo, pues las preguntas que tengan siempre se las podré responder, ya sea por este medio o por algún otro. Les quería hacer una breve reseña de qué fue lo que me llevó como a hacer esta página y hablar de todo esto. Y bueno, hoy les quiero presentar a Isabel, que gracias por aceptar mi invitación, Isabel, en este primer pues Facebook Live. Espero que nos salga muy bien y que a la gente le interese mucho el tema. ¿Saben por qué? Porque yo veo que hoy en día hay mucha gente que está muy preocupada porque sus hijos los están expulsando de la escuela por tener TDA, autismo o alguna otra cuestión. Entonces, hoy que es Día del Maestro, primero que nada, y antes de que se nos pase, muchas felicidades a todos los maestros. Gracias a los maestros que entregan todo, que dan su corazón, todo, mente, alma, que dejan ahí toda la carne en el asador y que, pues gracias a esos maestros podemos ser lo que hemos llegado a ser. Entonces, muchas gracias por sembrar cosas positivas en nosotros, por sacar lo mejor de nosotros, por enfocarse en nuestras habilidades y talentos. Y pues, Isabel, hola, platícanos un poco de todo el tema que vamos a ver hoy. Muchas gracias, Elisa. Gracias por invitarme. Espero que sea el primero de muchos Facebook Live. Eres una mujer muy apasionada en este tema y si algo nos hace falta en todas partes, en todo México, es gente como tú, con compromiso, con dedicación. Hace mucha falta gente así y pues felicidades y qué bueno que estamos en esto. Pues mira, Muchas te platico, Lisa. Sí, perdón que mueva la cámara porque siento que nos vemos un poco lejos. No, sí, yo pienso que está bien. Está bien. Acá me estoy viendo. Ah, ok, perfecto. Y sí se ve muy bien. Ok, mira, yo soy directora fundadora de Enfoque TDAH. Ya tenemos aproximadamente 5 años trabajando en esto. Y ya estamos empezando a dar los pasos siguientes para realizar una sensibilización más en forma, porque antes lo hacíamos únicamente a través de redes sociales. Ahorita ya estamos dando pláticas en las escuelas. Es necesario y es fundamental que los maestros tengan estas nociones de qué es el TDAH, porque son los primeros que empiezan a ver que los niños tienen algo,
Entonces, normalmente los papás pues nos dicen, oye, tu niño tiene algo, y nosotros nos hacemos como que nos habla la Virgen y nos hacemos a la idea, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, pero es en el momento en que entran a la escuela donde brinca el problema, ¿sí? Entonces, los maestros son los que se empiezan a dar cuenta y son más objetivos al observar a los alumnos, ¿no? Esto se da alrededor de los 5, 6 años y mandan a hablar al papá y le dicen, está pasando algo con el niño, por favor, acudan con un psicólogo, ¿no? Esa parte es tan básica, por eso es necesario que los maestros sepan y tengan una idea de a qué se están enfrentando, ¿no? Todavía hace aproximadamente, ¿qué te puedo decir? 5 o 10 años, cualquier escuela donde ibas, nadie conocía el TDAH. Ahorita me estoy dando cuenta que, aunque sea escuchado, pero lo han escuchado. Tal vez no saben en qué consiste realmente, pero lo han escuchado. Eso es bueno. Eso es bueno porque significa que estamos haciendo ruido y el ruido crea dudas y la duda hace que investiguemos y que sepamos más, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto nos estamos dedicando. Yo soy estudiosa y apoyo mucho los derechos de los niños educativos con necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque los niños con necesidades educativas especiales son relegados y las escuelas, sobre todo las escuelas particulares, pues quieren tener puros alumnos de 10. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega un niño con necesidades educativas especiales, pues normalmente lo vamos haciendo a un lado, ¿no? Yo entiendo que eso tal vez no es a propósito, pero muchos maestros dicen, es que no tenemos el personal idóneo para que atienda este tipo de alumnos, ¿no? Y la verdad es que hay muchos maestros comprometidos que sí lo hacen y lo hacen maravillosamente bien. Entonces, yo creo que hay que apoyarlos, hay que ayudarles y para eso estamos. Elisa, ahorita el índice de diagnóstico es muy bajo. Vamos... ¿Ahorita estás hablando únicamente de diagnóstico de TDA? Sí. Ok. El diagnóstico del TDAH y de otros trastornos neurológicos es bajo, pero más del TDA, porque el TDA, tú sabes, sí, no es conocido, pasa desapercibido. Aparte que no es conocido, pasa desapercibido porque los muchachos se confunden con traviesos, con hiperactivos, se confunden con el niño que no quiere estudiar, el niño que no está bien educado, que no tiene límites. Entonces es muy fácil que pasen desapercibidos y no son atendidos. Así entonces estamos empezando, pero yo creo que estamos empezando bien. Entonces hay que echarle muchas ganas. Qué bueno. Qué bueno, miren, yo les quiero platicar algo. Me he acercado a ambas partes, tanto a la parte de los maestros, a escuchar ellos qué opinan cuando se acercan con los padres a comentarles algo. Y me dices que, Elisa, es realmente difícil para nosotros que lleguemos y tratemos de hacer, tenemos hasta miedo de decirle, no sabemos ni cómo decirle a los papás de, oiga, pues debería de acercarse con un psicólogo, neuropsicólogo, para que vea si su hijo tiene alguna cuestión de conducta o cuestión cognitiva. Y me dice, Elisa, es que es tanta el estigma que existe, y lo reitero, es un estigma el que existe porque como físicamente no se nos nota, físicamente no es como un síndrome de Down, físicamente no es como estar en una silla de ruedas. También se nota, el autismo se nota. Es que yo estoy hablando de los factores que muchas veces físicamente, rasgos físicos no se nos notan y que por eso hasta los papás desconocen que podemos llegar a tener algo. Entonces los maestros me dicen, Elisa, es que ha sido muy difícil llegar a los papás
y se ponen desde un negativismo de, no, mi hijo no tiene nada, gracias. Entonces, yo creo que tenemos que estar, ambas partes, tanto la parte de los maestros como de los padres de familia, desde una disposición de humildad y de aceptación, porque el hecho de que un maestro se acerque y te diga que tu hijo puede tener una conducta que está viendo que sus pares no tienen, o que ya sea un retraso o una alteración. No, permítame que te interrumpa. No, está bien. Hay muchos maestros que de verdad les preocupa porque no saben cómo acercarse a los padres de familia y decirles, oye, algo está pasando. O sea, ese proceso, ese acercamiento, ese primer acercamiento que hay con los papás, de verdad cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Cuesta trabajo, sobre todo porque no sabemos si el papá va a estar abierto a las posibilidades, no sabemos si el papá se va a ofender. Así es. Entonces, sí es un tema por ahí importante y pues hace falta esta parte de la sensibilización. Totalmente. Les quiero contar un caso de una amiga que hace poco, ahorita leemos todas las preguntas que nos están mandando. Ahorita las leemos, ahorita les damos respuesta a todas las preguntas que nos están escribiendo. Muchas gracias por su participación, ojalá que nos escriban más. Les quiero platicar el caso de una amiga que, a raíz de que yo tuve mi diagnóstico, pues he sido como muy persistente y hasta latosa, ¿no? Con mis amigas de, por favor, diagnostiquen a sus hijos desde la infancia, es lo mejor, porque es cuando mayor conectividad neuronal tenemos y es cuando tienes mejor probabilidad de mejorar tu calidad de vida en la edad adulta. Entonces me volví tan insistente que una de ellas dijo, la verdad es que yo no podía comparar cómo mi hijo iba a ser diferente y si no tenía yo no estoy en un salón de clases donde están tantos maestros y donde pueden ver el comportamiento de un niño con los de otros niños, ¿no? Y que a final de cuentas el maestro puede conocer realmente que ese niño está teniendo un foco amarillo. Entonces, a raíz de que, en efecto, se dieron cuenta en la escuela que el niño requería atención especial por parte de una prueba psicológica, pues ellos se acercaron y a los 9 años lo diagnosticaron de Asperger. Entonces, a raíz del diagnóstico para el niño, cambió su vida ampliamente. No solo cambió la vida del niño, cambió la vida de la familia, de la hermana, porque a final de cuentas, cuando tienes un diagnóstico, muchas veces los papás, también como por esta negación de mi hijo no tiene nada, mi hijo está sano, mi hijo, ¿cómo va a tener algo? También como por esta negación de, pues mi hijo es raro y diferente, pero así es, pero no se fijan que puede llegar a tener más allá. ¿Sabes qué pasa? Que tenemos miedo de ir con un neurólogo a que nos diagnostiquen a nuestros hijos. Es un miedo que tal vez parte de nuestra cultura y tal vez hace falta un poquito más de hacer conciencia por parte de los papás, porque yo te comparto mi experiencia muy personal. Cuando a mí me dicen la primera vez su hijo tiene algo, vaya con un neurólogo, bueno, fue como recibir una cubetada de agua helada. Okay. O sea, lo primero que piensas es, no, mi hijo no tiene nada, y te resistes a creer que pueda tener algo, porque entonces ya no es normal. Exacto. Entonces ya estamos frente a una situación de alerta, de miedo, de incertidumbre, y nos resistimos bastante a esa parte. Entonces es un miedo, pues se puede decir que muy natural. Sin embargo, hay que crear la conciencia de que la vida le va a mejorar, su calidad de vida de esa persona va a mejorar. Abismalmente, totalmente. Es a lo que voy. Yo hago mucho énfasis también en que papás no tengan miedo a que la maestra se acerque con ustedes y les diga que puede tener un foco amarillo en su hijo. O sea, de verdad no tengan miedo, porque las personas que fuimos diagnosticadas en la edad adulta sabemos el sufrimiento que conlleva el no ser diagnosticado en la infancia, y por eso muchos adultos estamos ahorita como
dando nuestro testimonio para que los papás sean más conscientes de la importancia que tiene el diagnóstico en la infancia, porque todo esto de no ser diagnosticado en la infancia te lleva a tener mayores índices hasta de suicidio. O sea, me refiero a que tanto en autismo como en TDA está comprobado científicamente un porcentaje que es más alto de suicidio. Entonces, hace un año un chico en Gran Bretaña con TDAH era muy extrovertido, tenía muchos amigos, no tenía problemas de depresión y empezó a recibir acoso por parte de sus compañeros, y un buen día, por su impulsividad, decide quitarse la vida. Entonces en la escuela se mete al baño y con su cinturón se ahorcó. Entonces su papá dice, ¿cómo es posible que mi hijo tan extrovertido, tan lindo, todos lo amaban, cómo es posible que en un arranque de impulsividad haya hecho esto? Entonces el niño le dolía mucho que los demás lo hicieran a un lado, que no se explicaba porque había compañeros que no lo querían. Entonces, es un tema fuerte. Es que es un tema que abarca muchas cosas, porque también estamos hablando aquí de bullying y de exclusión. Yo lo he platicado en varias ocasiones y voy a tener la oportunidad de poderlo platicar ahora en la presentación que voy a tener el día 1 de junio, a la cual están todos invitados en el Auditorio Gómez Morín, aquí en Querétaro. En esa charla voy a tener la oportunidad de platicar cómo fue desde mi infancia. Yo les quiero decir que al menos las personas que tenemos una condición neurológica típica, en algo se nos nota, ya sea o que somos súper extrovertidos o súper aplicados en unas cosas, pero en otras tenemos déficits. Entonces, no existe la persona que tiene todo top, o sea, que va a tener todo en orden, o como quien dice normal, la parte neurodivergente, las personas neurotípicas, que es como el desarrollo normal más típico, y las personas neurodivergentes, que somos todas las personas que vivimos con condiciones neurológicas, pues a final de cuentas somos la parte muy creativa, la parte que nos cuesta a lo mejor estar sentados, la parte que innova, la parte que todo el tiempo está pensando creativa, en hacer cosas. Entonces, yo a lo que quiero, ahorita que decías esto del bullying, te quiero platicar. Yo desde niña me sentí excluida con las niñas porque yo era cero aplicada. Entonces, yo aparte de TDA, tuve dificultad de aprendizaje y de aprendizaje matemático también. Entonces, era como sentirme, en primero, una autoestima horrible, o sea, autoestima mal, porque yo decía, soy una burra y no puedo aprender igual que mis amigas. Y ahora que yo comparto esto y que voy a casas hogar o que tengo pláticas con chavitos o con jovencitos que están así en primaria o en secundaria, yo les digo, a ver, ¿quién de aquí no es aplicado? ¿Quién de aquí levante la mano? ¿Quién le cuesta la escuela? Y cuando les digo, yo también, me costó mucho trabajo la escuela, no se preocupe, pero enfóquense como en la parte que pueden desarrollar más su talento o su don o su fortaleza, lo que tengan. Entonces yo les digo a los papás que en vez de que queramos que el niño tenga todo en 10, ¿no? Que es muy común el querer que un niño tenga todas las calificaciones en 10, que mejor lo enfoquen en lo que son sus talentos natos, o sea, su fortaleza, y que le ayuden a descubrirla. Porque como adultos yo creo que tenemos esa oportunidad de ir descubriendo qué fortalezas tiene un niño. Y entonces, en vez de que te vayas sintiendo excluido, con bullying, aislado, al contrario, vas a ir reconociendo en ti que tienes estos talentos y que eres bueno en esto y en esto y en esto, ¿no? Así es. Fíjate que hay una escuela en particular, no voy a decir el nombre de la escuela, pero fui a una charla informativa y la directora del plantel dice, me quedó muy, muy grabado lo que dijo. Dice, aquí un niño en silla de ruedas, no lo vamos a ayudar para nada. O sea, tiene que valerse por sí mismo, tiene que rascarse con sus propias uñas, tiene que hacer los esfuerzos él mismo, y si requiere el apoyo de un compañero, no, olvídenlo, no lo va a tener. Entonces, o sea,
te das cuenta del pensamiento que tienen la mayoría de los maestros. Afortunadamente no son todos. Afortunadamente yo reconozco que hay maestros, bueno, de verdad quisiera nombrarlos a todos, pero es imposible, son muchos. Pero sí tenemos que luchar con ese, con esa convicción que muchas escuelas, y fíjate, no tanto el maestro, sino la escuela tiene como escuela, como institución, sus políticas de, no, aquí todos tienen que salir adelante por sus propios medios, y si alguien requiere de apoyo, de ayuda, no se le va a dar. No, es que se le tiene que dar. Es que se le tiene que dar. ¿Qué le va a quitar? ¿Y cuánto puede enriquecerse un niño por ayudar al compañero que necesita ayuda? ¿Cuánto puede enriquecerse? Muchísimo. Y entonces aquí viene la diversidad, y aquí viene el crecimiento de las personas, de la educación, de los sentimientos, de la conciencia. Es muy enriquecedor apoyar, ayudar a la gente que necesita. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto, pero yo sigo siendo muy insistente en la parte de que somos menos comprendidos y tenemos más bullying las personas que no se nos nota físicamente. Entonces, las personas que no tenemos rasgos físicos visibles de que tenemos una condición de vida es bullying, ser excluidos, burlados, de todo. Pero a final de cuentas yo creo que también ahí es muy importante algo que tú decías, los maestros son clave, porque hay maestros o que te pueden sacar alas, o hay maestros que te las cortan y te dejan para siempre, pues de verdad muy afectado. Y a propósito del Día del Maestro, ¿verdad? Que felicidades a todos. Efectivamente, la huella que deja un profesor es imborrable. Totalmente. Es imborrable. Entonces, o te sube, o te da alas, como lo acabas de decir, o te deja marcado para siempre, y esa marca te va a afectar de una o de otra forma. Entonces, sí es importante que los maestros tengan esa conciencia de querer ayudar para mejorar, para hacer de su alumno una mejor persona. Nunca se nos olvida. De verdad, si yo te pregunto, ¿cuál fue tu mejor maestro? Estoy segura de que te acuerdas perfectamente bien quién te apoyó, y por el contrario... ¿Y quién te hizo la vida imposible? ¿Quién te hizo la vida imposible? Claro. Sí. Entonces, sí. Cuéntanos de esta parte. Bueno, tú eres abogada. Ajá. Y aparte también llevas en la parte de derecho educativo, hasta donde tengo entendido. Y también participas en el consejo. Es el consejo temático para la inclusión, para la atención e inclusión de personas con discapacidad. Del municipio de Querétaro. Del municipio de Querétaro. Platícanos un poco de eso. Mira, para mí es un reto muy bonito participar en este consejo, porque el TDAH es, como bien lo hemos venido repitiendo una y otra vez, es invisible, ¿no? Entonces, ya de por sí es invisible. Ahora, manejarlo como una discapacidad, bueno, es totalmente un tema que a lo mejor a veces nos sobrepasa. Entonces, cuando yo llego al consejo, para empezar, bueno, se tiene muy en la mente que las discapacidades son, pues, ceguera, andar en silla de ruedas, las personas sordas, mudas, pero las personas con discapacidad como psicosocial, es difícil que se catalogue como discapacitado, es complicado. Entonces, para mí es un reto maravilloso, porque en el consejo nosotros apoyamos las políticas públicas, apoyamos los proyectos que se hacen en el municipio, en este caso el municipio de Querétaro. Entonces, si yo puedo aportar algo, o sea, a mí me toca apoyar. Somos un grupo de personas, la mayoría, todas diría yo, expertas en el tema, en temas de discapacidad. Y si mi visión apoya, ayuda a que las personas con discapacidad psicosocial surja y tengamos esa visión un poquito más amplia, no, imagínate, para mí
Es un reto maravilloso y sin duda un parteaguas en mi vida que lo estoy disfrutando mucho. Estamos empezando, pero con toda la actitud. Qué bueno. Y con muchas ganas de hacer muchas cosas. Sí. Es que yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que no nada más es hablar, sino también llegar a todo lo que sea visualización, concienciación y aparte políticas públicas. O sea, lo más importante es la generación de políticas públicas para mejorar la calidad de para niños. Mejorar la calidad de vida, porque Exacto. Ese es el objetivo. Nosotros como consejo, hay muchos consejos, este es uno de ellos, que el objetivo es generar una mejor calidad de vida en las personas. Así es. Es que muchas veces, precisamente por eso, porque no se nota. Por ejemplo, ¿te acuerdas que últimamente ha habido muchos jueces? Te he tagueado en algunas noticias que ha habido de que algunos jueces amparan a niños que tienen autismo o TDA. ¿Por qué? Porque los corren de las escuelas y al final de cuentas están infringiendo en los derechos del niño, ¿no? Sí, este tema se ha venido dando de un año para acá. Hay asuntos de alumnos que fueron rechazados por su condición y los papás decidieron poner una demanda en contra de la escuela. Cuando no se llega a un acuerdo, normalmente se puede poner en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a través de INMUPRED. Aquí en Querétaro tenemos INMUPRED. Entonces, eso es buenísimo, es muy importante. ¿Qué es INMUPRED? Explícales, porfa, lo voy a tomar, explícales, porfa, qué es INMUPRED, y porque mucha gente, estoy segura que le interesa el tema, mucha gente no sabe a dónde dirigirse. Entonces, me gustaría que los refirieras a alguna instancia o organismo donde, o sea, no se quede nada más como con esa frustración. Conozco casos de niños en Celaya que les acaban de cerrar las puertas en la escuela, entonces dicen, ¿y ahora a dónde voy? Mira, el INMUPRED no está en todos los municipios. Es un organismo municipal. Aquí en Querétaro es el Instituto para Prevenir la Discriminación a Personas con Discapacidad. Okay. Entonces, desgraciadamente no está en todos los municipios, pero donde esté, yo creo que deben de aprovecharlo porque ayuda y ayuda mucho. En una primera instancia, cuando un papá tiene un problema de esta naturaleza, que a su hijo, hija, es rechazado por su condición, el INMUPRED te apoya y si es necesario poner una demanda, ellos ¿Qué significa INMUPRED, perdón? Es el Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación. Ok, INMUPRED, ok. Yo es que no lo había escuchado, probablemente. Sí, es un organismo, nosotros de hecho en el consejo trabajamos directamente con INMUPRED. Entonces, la verdad es que ayuda mucho, es una opción a los derechos humanos, es más especializado que derechos humanos. Es a nivel nacional es el CONAPRED. Así es. Entonces, a nivel municipal es el INMUPRED. Muy bien, ya entendí. Entonces, ahí ellos, si es necesario dar el siguiente paso, ellos te acompañan, te asesoran, te explican y te llevan de la mano en todo el proceso. Entonces, la verdad es que vale la pena conocer esta instancia para tener una opción cuando nuestros hijos son discriminados, porque pues la verdad es que se da y se da mucho. Entonces, bueno, muchos papás que te digo que se quejaron y que llevaron un procedimiento judicial, ya están incluso, llegaron hasta la Suprema Corte y en la Suprema Corte apoyaron al menor. Así es. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque las políticas internacionales al respecto apoyan mucho ahorita la inclusión, que está muy fuerte, de todos los niños, pues es la parte que deben de ser conscientes los maestros, de saber que se le va a apoyar al niño, que tiene que ser incluido, que si hay que prepararse, vamos preparándonos.
¿verdad? Así es, y yo creo que para eso existe tanto tu fundación como personas, sí, asociaciones civiles o las personas que estamos comprometidas con la neurodiversidad y con visualizar toda esta inclusión. Así es. Para las personas con diferentes condiciones de vida. Nosotros estamos puestísimos a ir a cualquier escuela de cualquier parte de la República Mexicana a dar pláticas, capacitaciones a los maestros de cómo lidiar con niños con este trastorno. Platícanos cómo ha sido tu experiencia a lo largo de cuántos años lleva tu fundación. ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué, por ejemplo, tú les puedes dejar hoy a los maestros y a los padres de familia que nos están viendo de cómo puedes tú apoyarlos? Mira, aquí se da un fenómeno muy, muy bonito y bueno, y difícil de comprender a la vez. Los papás creen que el maestro no apoya. Y el maestro cree que el papá no apoya. Entonces, aquí falta comunicación. Falta comunicación. Las escuelas normalmente no permiten que haya comunicación entre el maestro y el padre de familia. Esto dificulta mucho el avance de los niños. Entonces, parte de nuestro trabajo como asociación es crear ese lazo. Creamos esa comunicación que hace falta, pero también les apoyamos tanto a padres de familia como a maestros a crear un convenio de trabajo. Entonces nosotros hacemos convenios de trabajo en los que va a participar el alumno, en el que va a participar el padre de familia, donde se compromete, y el maestro también, porque no podemos caminar si uno de ellos no quiere trabajar. Entonces nosotros generamos ese compromiso, ayudamos, apoyamos, los llevamos de la mano como asociación, apoyando tanto a padres de familia con el tratamiento en casa, con el seguimiento educativo en casa, y por parte de la escuela también a los maestros los capacitamos para que ellos tengan esta sensibilidad para trabajar con los niños. Es que yo creo que muchas gracias por tu aportación, Isabel. Es que yo creo que el tema de hoy que es básicamente eso, como la importancia del maestro en la detección de estas condiciones neurológicas que no son visibles. Síntomas. O sea, a final de cuentas, ya sean altas capacidades, ya sea Asperger, autismo, TDA, o sea, lo que sea, a final de cuentas el niño siempre va a tener déficits en un área y fortalezas en otra área, pero van a ver que comparado con sus pares sale como del común, ¿no? Exacto. Aproximadamente el 67% de los niños con TDAH tienen al menos una comorbilidad. Ah, sí. Es un porcentaje muy alto. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, al final voy a participar. Es muy importante detectarlo desde un principio porque, mira, a cualquier edad es bueno que se diagnostique, a cualquier edad, pero entre más pronto mejor. Exactamente. Le va a cambiar la vida a la persona. Es lo que yo les digo, es que mientras más lo detectes en la infancia, mejor calidad de vida, no me voy a cansar de decirlo nunca, lo va a tener de adulto. Sí. ¿Por qué? Porque algo que empezó siendo así se puede empezar a hacer una bola tan grande porque es abuso de sustancias y si no está, o sea, tanto el alcoholismo está relacionado con el TDA como con el Asperger o con el autismo. Entonces, a final de cuentas, todo se va haciendo más grande por la ansiedad o con la depresión que vives, dependiendo de la severidad de tus síntomas que tienes. Y si son más grandes tus síntomas, más severos, pues mayor necesidad de sacar esa ansiedad como con el alcohol o con las drogas. Claro. Entonces, una cosa te lleva a otra. O sea, es consecuencia de no haber tratado desde la infancia una cosa. Hay que evitarlo por completo. Hay que evitarlo y hay que evitar también programarlos a los chicos, ¿sabes? Porque sí, hay mucha gente que dice, tú tienes, no sé, algún trastorno, entonces lo más probable es que seas esto y esto y esto en 5 años, en 10 años. No. Yo creo que no es lo más adecuado.
Yo creo que lo más adecuado es impulsarlos, motivarlos y siempre de una forma optimista, siempre apoyarlos de todas formas posibles y encontrarles esa parte, como tú decías hace un momento, encontrarles las fortalezas. Es que eso es lo básico. Ahorita voy a platicar de eso, de cómo la niña que creó este movimiento que esta semana se celebra, y tú ya lo sabes, en Londres, que se llama Neurodiversity Celebration Week. Ahorita les platico de ese movimiento. Mientras tanto, quiero leerles unas preguntas de las personas que nos están viendo muy amablemente. Mi amiga Gaby Albo, muchas gracias por vernos. Dice que la falta de información es enorme. Es más fácil hacerlos a un lado, en el rincón hasta atrás, la oficina del coordinador, cuando lo que necesitan es completamente como comprensión y aceptación, ¿no? A mi amiga Janet Salinas, como hay maestros comprometidos, también hay colegios comprometidos. Creo que como papás de niños con necesidades especiales tenemos la obligación de buscar el colegio que les pueda ayudar, y a veces no es el colegio que siempre habíamos soñado. Sí, a veces es el que menos te imaginas, que esté en la esquina de tu casa, que lo veas así todo X y que dices, ahí es donde están apoyando a mi hijo de la mejor manera. Laura Briano nos dice que es algo creciente y alarmante, ya que la mayoría de las personas desconocen acerca del tema. Ana Leo dice, ¿qué tan adecuado es mandar a un alumno con TDA a un CAM, Centro de Atención Múltiple? ¿Les ayuda o tiene el efecto contrario? Un niño con TDAH. Ajá, no sé qué es el CAM. Mira, el CAM son escuelas para niños especiales, es educación especial. Okay. Yo no recomiendo absolutamente nada, que un niño con TDAH no tiene nada que hacer ahí. Sí, yo creo que al contrario, no lo aísles más, al contrario, tú deja que se identifique con los demás. Así es. Por ahí vi también, si se recomienda en casa. Dice, exactamente es lo que estoy leyendo, ¿es recomendable hacer escuela en casa para un niño con TDA? No, hay que darles las herramientas, tienen que aprender a convivir con sus iguales, y tienen que aprender a socializar. Necesitan estructura. Sí. Necesitan estructura, y eso es algo que solamente en la escuela lo pueden obtener. Estructura, juego, interacción social. O sea, al final de cuentas. Sí, las habilidades sociales son una herramienta gigantesca para la vida de cualquier persona con un trastorno. Exacto. O sea, tengo una amiga que tiene homeschooling en su casa, pero tiene siete hijos. Entonces digo, bueno, ahí se aplica porque creo que entre todos conviven, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas creo que el hecho de que mandes a un niño para que no esté contigo, yo creo que es lo mejor que puedes hacer para todo su desarrollo cognitivo, psicomotriz. Definitivamente. Mira, nos pregunta Hermes de la Rosa, ¿es conveniente evitar etiquetas? Es que yo les voy a decir algo, es súper diferente. Una cosa es la etiqueta, el niño burro, el niño aplicado, el niño esto, el niño el otro, el niño vago, el niño esto. Una cosa son etiquetas y otra cosa son diagnósticos. Sí, yo les digo, papás, no dejen de llamar a lo que se le llama por su nombre. Si llamo Elisa, me llamo Elisa, no es una etiqueta, es mi nombre. Elisa Farías, ok, sí, ese es mi nombre y mi apellido. Que hay este estigma en las escuelas. Ellos les llaman etiquetas a los diagnósticos. Exacto. Los prohíben decir que fulanito de tal tiene autismo, TDAH. No, a ver, espérate. Es fundamental decir lo que tiene, porque va a ser más fácil que su entorno lo comprenda. Claro. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y hay mucho estigma en esto y mucha confusión con los mismos padres de familia y maestros que me dicen, es que yo no quiero que a mi hijo le etiqueten. Perdón, pero es que no lo van a etiquetar. Es como si me dicen, entonces no quieres que me llamen Elisa, pues y así me bautizaron de pila. A final de cuentas, es una condición que yo no elegí nacer con ella, que es genética, así como yo no elegí nacer con un color de pelo café, tampoco elegí nacer con esta condición de vida. Y no hay por qué avergonzarnos. Es que me pasa que de verdad, a lo mejor es el estigma en salud mental y en todo esto, porque tengo amigas neuropsicólogas que quiero mucho y trabajo mucho con ellas, y me dicen, es que llegan papás que se conocen, que son de la misma ciudad, y es así como, ay, ¿qué haces aquí? Y así, ay, ¿a quién traes? Así como, a ver, ¿tú a quién traes y yo a quién traigo? Es que al contrario, el diagnóstico siempre te va a generar una mejor calidad de vida en quien lo vive y en el entorno, porque tú como papá, como mamá, como primo, amiguito, quien sea que estés alrededor del entorno de ese niño o niña, vas a poder comprender mejor. Entonces ahora sí cuáles son sus habilidades, sus aptitudes, todo. Entonces no es una etiqueta, es un diagnóstico.
Entonces Así la es. etiqueta es que le digas que es un vago. La etiqueta que yo sí les pediría a los papás que llegan como orientadora conmigo y que me dicen, no, es que mi hijo es un problema. Señor, el problema es usted desde que lo llama problema. Ahí tener un hijo problema sí es una etiqueta, porque tú le estás diciendo a tu hijo que entonces es una etiqueta, o sea, que es un problema. Sí. Entonces de ahí el niño se genera en su cabeza su autoconcepto y su autoimagen, su autoestima de soy un problema para mi papá, soy un problema para el mundo, y todo eso te lo vas creyendo y se va haciendo Claro. como tu propio, como tu diálogo interno. Sí, y al final de cuentas todo esto va a repercutir enormemente en su vida, en su trabajo, en sus relaciones interpersonales, en su pareja, todo se va generando conflictos y consecuencias que más tarde van a salir a la luz. Así es. Muchas gracias por preguntar. Dice qué importante saber de estas instancias que apoyan como IMUPRED, dice Eva Pérez. Saludos a Eva. ¿Cuáles son los pasos a seguir para dar una plática en alguna escuela? Pues que nos contacten. Que nos contacten, Nosotros nada más. felices de ir a las escuelas. Así Es que ¿saben qué? Que lo mejor que yo puedo ver es que en México pocos hablan de esto, 1. 2, quien lo padece, quien lo sufre y quien lo ha vivido, les juro que no hay como complementarlo con las personas, con médicos, con psicólogos que van y te explican todo, pero que a final de cuentas, quien lo vive te puede dar su experiencia, cómo le afectó el no ser diagnosticado. Entonces yo creo que nos podemos complementar tanto las personas que tenemos vivencias como los expertos en la materia. Vamos, damos la plática y dependiendo en qué lugar de México, pero felices de ir, que nos contacten. Vamos. Ahorita al final les dejo los contactos de Isabel y les dejo mis teléfonos y con mucho gusto. Dice Yanni Núñez que felicidades, Isabel. Felicidades. Gracias. Dice, muy bien dicho de las etiquetas contra diagnóstico. Lamentablemente, dice Liliana Granados, lamentablemente se sigue pensando que atender la salud mental o de desarrollo es algo que da pena, cuando al contrario es responsabilidad. Pues yo creo que todo esto a final de cuentas es un tema de salud mental, pero pues es que no hay salud sin salud mental. Entonces no tenemos por qué avergonzarnos de con algo con que nacimos, pero yo sé de muchas personas, hay adultos que hasta les da pena decir que son así guasados. Fíjate que pasa un fenómeno en Estados Unidos que lo contrario, ¿no? Lo contrario de lo que pasa en muchos otros lugares. Lo ven como una cualidad. Tampoco es una cualidad. Tampoco. Tampoco es un don, como tampoco muchos es un don. dicen. No, Ajá. no es un don. No es un don. Pero tampoco es lo contrario. Tampoco tenemos que vivir con ese trastorno como si fuera un lastre, como si fuera... no, totalmente para de acuerdo. nada. O sea, es una condición con la que tenemos que aprender a conocer, tenemos que aprender a convivir, y si le sacamos provecho, bueno, fabuloso. Es que es a lo que voy, Isabel. Es que mucha gente cree que como esta condición es tu lastre, ¿no? O es tu etiqueta. Y les digo, no, porque cada quien tenga lo que tenga, o sea, lo que sea, es más que su condición. Entonces, eso hace mucho énfasis en los congresos que he asistido de TDA. Nos decían, es que tú eres más que tu TDA, y yo estoy segura que soy más que mi TDA. Entonces, yo solo les puedo decir, gracias a todas las personas que nos están escribiendo, a Raquelito que se acaba de conectar, a Ivonne, pues qué gusto que estén aquí mis amigas hoy escuchándome. La verdad es que yo creo que este tema no mucha gente le conoce, no mucha gente sabe qué son los trastornos del neurodesarrollo. Yo por lo que decidí el nombre de la página es porque de verdad, cuando a mí me dijeron, tienes TDA, en la vida, o sea, nunca relacionaba yo autismo con TDAH. Nunca. O sea, como que yo decía, ok, el autismo es, el TEA es como que rasgos que no hablan y yo soy mega perica. Entonces yo decía, alejado en mi cabeza totalmente de que tuviera una relación con el autismo, hasta que empecé a estudiar y no me cansaba de estudiar. Decía, trastorno del neurodesarrollo, o sea, es una condición y aparte tiene bases neurobiológicas, genéticas, factor ambiental. Entonces es cuando empiezo a comprender que voy a hacer una comparación que espero que no sea como, no es para que lo tomen manual, pero lo platicaba hace poco con una paidopsiquiatra que voy a tener una entrevista la próxima semana. Me decía, Elisa, es que desgraciadamente el neurodesarrollo
al menos yo que no tengo hijos, al menos que yo nunca he estado embarazada, que no sé, o sea, que no me había metido de lleno como a todo esto de qué es el neurodesarrollo, yo no sabía que yo iba a tener un trastorno del neurodesarrollo y que iba a estar afectando mi conducta y mi comportamiento como por tantos años. Entonces yo creo que hay muchísimos adultos que no lo saben y a final de cuentas el hecho de que empecemos como a hablar de una palabra con la que no estás familiarizada, vas diciendo, ¿qué es eso? ¿No? Al menos te genera intriga, Claro. o al menos te genera, no sé, alguna duda de, pues, ¿qué es el neurodesarrollo? Y vuelvo al tema de que estuve con una excelente psiquiatra con la que tengo entrevista la semana entrante, y me decía, Elisa, desgraciadamente yo creo que hemos caído los seres humanos en la idea equivocada de que el cerebro de los humanos es como el cerebro de los animales, que tú naces y ya nació el gatito y el perrito y ya crecieron. No, el neurodesarrollo del niño, el cerebro del niño es el órgano que más tarda en madurar, que más tarda, ni siquiera, o sea, los primeros 1000 días, los primeros 5 años, hasta la adolescencia, hasta la edad adulta, o sea, por eso yo les digo que me apasiona el tema de las neurociencias, porque hoy lo decía en el quote que hice del Día del Maestro, donde les decía que este neurocientífico Facundo Manés, que es neurólogo y neurocientífico, dice que debe de tomarse en cuenta la neurociencia como una herramienta más para todo lo que son los planes pedagógicos. Entonces, si no toman en cuenta los planes pedagógicos, esta parte de la neurociencia, si no vamos a alcanzar a comprender el órgano con el que aprendes y con el que estudias y con el que enseñas, perdón, pero es que solo en los últimos 20 años, 30 años ha habido el avance del estudio del cerebro como nunca antes lo había habido. Sí. ¿Sabes qué otra pregunta que me hacen muy seguido? ¿Esto es nuevo? No. Ah, sí, claro. Esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tiene nombre. Lo que pasa es que ahora tiene nombre y lo que es nuevo son los estudios, los diagnósticos, pero el problema siempre ha existido. Los trastornos siempre han existido. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre han existido. Me decían, es que es como hace 100 años que dudaban que el Alzheimer, o sea, que empezó a salir todo esto del Alzheimer hace 100 años, pues todo el mundo decía, sí, no existe. Y ahora está comprobado que existe. Entonces, no es que existe, bueno, ya sabes cómo nos ponemos cuando leemos ese tipo de notas bobas de el TDA no existe, bueno, no puede haber cosa que me genere mayor impulsividad en mi vida de querer irme contra quien lo escribió, pero al final de cuentas, porque sé lo que es y lo que se padece, pero yo hoy les quiero dejar abierta la invitación junto con Isabel para que busquen un especialista, tengan comunicación con los maestros, que el maestro no tenga pena, no tenga miedo en decirle a los padres de familia, su hijo probablemente tenga algo, y que tú como papá tengas esa humildad de reconocer que la maestra no te lo está diciendo por molestarte, te lo está diciendo por ayudarte. Claro, totalmente. Hay una psicóloga argentina que seguramente tú ya has visto algún video, lo han pasado mucho, que dice, no, todas estas enfermedades son invento de las farmacéuticas, los niños son inquietos por naturaleza, hay que darle unas nalgadas de vez en cuando. No, bueno, no podemos echar al mismo saco a todos los niños. Es peligrosísimo generalizar, es muy peligroso generalizar. Los niños, si bien es cierto, hay niños muy inquietos, puede que muchísimos no tengan ningún problema. Pero probablemente sean problemas de ansiedad por el entorno familiar en el que están viviendo en su casa. Sí. Porque si hay estudios donde el niño que es inquieto y que trae mucha ansiedad, muchas veces por el factor que está ambiental que tiene en su casa. Claro, y también requiere apoyo. También, y también requiere ayuda y es importante el diagnóstico, ¿no? Pero no podemos generalizar, no podemos decir, es que ¿por qué los medican? Es que porque igual también todos los niños que tienen un diagnóstico de TDAH, no todos necesitan medicación, no todos necesitan un tratamiento farmacológico. Entonces también es importante que sepan esto los padres de familia, que pueden sobrellevar un diagnóstico sin medicación. Claro, y que siempre su especialista se los indique así. Un especialista, psiquiatra, neuropediatra,
para niños que los pueda atender, porque yo he dicho lo siguiente: tanto daño hace el no tomar el medicamento quien sí lo necesita, como el que lo toma. El que no lo necesita y lo toma. Así es. O sea, es exactamente el mismo. No sé qué está, ahí sí no sé qué está peor. Si no tomarlo cuando realmente lo necesitabas, porque creabas mejores conexiones neuronales, te ayudaba mejor a tener mayor atención, menos impulsividad, menos hiperactividad, o cuando muchos niños, hace poco me escribió un niño que próximamente vamos a poner su testimonio, donde me decía: Elisa, soy Asperger, pero no sabes cuánto tiempo me estuvieron medicando erróneamente y yo estaba dopado. Entonces también esos niños que están dopados, pues claro que también les está afectando. Sí, totalmente. Entonces, eso, como que un maestro en primera no te va a decir si puedes medicar o no al niño. Entonces, gracias a todos los maestros que se suman como a entender mejor los avances de la neurociencia, el estudio del cerebro, el neurodesarrollo. Yo creo que no podemos hablar de inclusión sin hablar de neurodesarrollo, porque entonces no podemos entender cómo vamos a incluir a alguien que su desarrollo neurológico es atípico. Es diferente. O sea, no creo que podamos llegar a una comprensión tal. O sea, es muy fácil ver letreros de inclusión, autismo, inclusión TDA, inclusión, pero no estamos explicándole a la gente el por qué tiene que incluirlos, porque nuestro CPU, nuestro procesador, nuestra forma de procesar la información es diferente y no por eso estamos mal. No, simplemente es diferente. De ahí el término neurodiversidad, ¿no? Así es. Así es, entonces hay que conocerlo, hay que conocer el trastorno. Mira, dice Nena Villazaña que saludos, muy interesante entrevista. Ulises, gracias por vernos. Dice Ana Leo: algunos maestros no saben cómo hacer las adaptaciones curriculares porque desconocen del tema del TDA y hacen las mismas adaptaciones con niños y con padecimientos diferentes. Pues es que es lo que les digo, todavía hay mucha estigma, mucha desinformación. Yo no sé cómo sean los programas de capacitación de los maestros. Mira, sí tienen. Sí, la SEP tiene manuales muy completos, manuales con respecto al TDAH, al autismo, al Asperger, tienen. El problema es que no los siguen. Muchas veces hace falta un apoyo por parte de la Secretaría de Educación Pública hacia las escuelas. Y te voy a decir otra cosa: las escuelas públicas están mucho más cobijadas en ese sentido que las escuelas particulares. Yo me acuerdo de un caso que tú me platicaste un día, y hay que ventanearlo, pero no vamos a decir el nombre de la escuela. Dime. Pero me decías, sí, o no me acuerdo si fue Araceli, pero no creo que fuiste tú, porque me decían que muchas veces están más abiertos los maestros de escuelas públicas sí, que de escuelas privadas. O sea, como quien dice, los maestros fifi. Porque llegas y tú llegas a quererles enseñar y es como ellos: no, yo no tengo nada que aprender, tú no me vas a venir a enseñar nada. Sí, ¿no? Así es. Sí, fíjate que sí hay muchas escuelas que tú te acercas como asociación y dices: permíteme capacitarte, permíteme ofrecerte lo poco que sé o lo mucho que sé a diferencia de otras personas, te lo quiero compartir. O sea, ábreme las puertas, te lo quiero compartir de todo corazón. Y no hay manera, no, es que así no trabajamos, no, es que no es posible que alguien más venga a decirnos cómo hacer nuestro trabajo. Ese es un problema. Esos son obstáculos con los que yo me he enfrentado, de verdad. Nunca pensé, pero sí. Es que también son barreras para capacitar a los maestros. Sí. O sea, son barreras para que los maestros se dejen capacitar, porque de alguna manera no es ni siquiera el maestro, es la propia escuela que te pone la barrera de: a mí aquí no me vas a venir a enseñar nada. Sí. Entonces, desde ahí es como una petición y una invitación a los directores, a los maestros, a los dueños de escuelas públicas, privadas, de donde sea. Sí, por favor, ábranos la entrada a las escuelas. Nosotros no vamos a criticar, nosotros no vamos a apoyar más a los papás, nosotros no vamos a agredir a nadie, al contrario, queremos compartirles nuestras experiencias, nuestro conocimiento,
que a lo largo de años hemos estado adquiriéndonos. Para nosotros es una pasión dedicarnos a este tema. Sí, totalmente. Sí, por eso estoy rodeada de pura gente apasionada y loca como yo, de que nos encanta el tema. Mira, nos dice Ignacio, Carolina Núñez Guzmán, nos dice, los que tenemos la bendición del TDA, te damos las gracias por dar a conocer la condición, entenderla y de alguna manera explotar nuestras habilidades. Gracias, licenciada Isabel. Te están agradeciendo. Gracias. Y luego Ana Reyes, existe la información, pero lamentablemente no tenemos la cultura. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, se hace cultura cada vez que se habla de esto. Sí. Lucy Mendiola, hola Lucy. Uno de los problemas en los que los maestros se enfrentan es la cantidad de alumnos en las aulas y la sobrecarga de documentación que contrarresta la atención a la diversidad. Así es. Luego, Ivonne Martínez, gracias, felicidades, padrísima la conversación. Liliana Granados, algunos de los docentes, dice Ana Reyes, de educación regular se excusan para eso está la educación especial, no toman en cuenta que los niños son responsabilidad de todos, no solo de la educación especial. Debemos de trabajar la cultura de inclusión desde la formación de los docentes. Fíjate que la tendencia es que la educación especial desaparezca. Hay muchos papás que están preocupados por esto. Yo pienso que jurídicamente hablando siempre va a existir la educación especial, porque hay niños que definitivamente no pueden tener una educación eficaz. Sí, como ya en casos como de retraso mental o discapacidad intelectual ya más severo, ¿no? Yo creo que sí debe existir esta opción para ese tipo de niños. Sin embargo, trastornos que se pueden sobrellevar en escuelas normales, yo creo que sí vale mucho la pena y repito, es enriquecedor para todo el mundo. Es enriquecedor, o sea, requerimos las diferencias para atender empatía, para atender, o sea, los niños a final de cuentas todos aportan algo en su institución. Sí. No puedes excluir un niño porque tiene TDA. Es que no saben los comentarios que he visto de gente que dice, no, es que esos niños deben de estar relegados. Perdón, papás, pero es que desde ahí empieza el bullying. Así es. Perdón, papás, pero es que tú estás bulleando al hijo de quien está diciendo que tiene una condición de vida. No nos pueden excluir, claro, también nos tienen que poner límites, o sea, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones como niños, sí. Pero también no podemos excluir a todos los niños de las escuelas. Además, sabes que las adecuaciones, la mayoría, curriculares, las adecuaciones que necesitan los chicos en las escuelas son mínimas. Necesitan más tiempo en el examen o que el examen sea oral, necesitan a lo mejor un poco de apoyo en apuntar la tarea, o que la maestra le dé una copia por semana de las tareas, o que la maestra tenga esa comunicación con los papás, tal vez no con todo el grupo, pero sí con los papás de ese niño que necesita el apoyo. Entonces son adecuaciones mínimas, pero que cambian totalmente el desarrollo y el crecimiento del niño. Entonces, claro, sí, no les cuesta nada. Yo creo que al contrario, van a marcar la vida para siempre de forma muy positiva, haciendo pequeños cambios. Totalmente de acuerdo. Dice Ulises García, considero que los problemas mayormente recaen en la falta de información, en malos diagnósticos y tratamientos mal llevados. Bueno, es que es un tema donde por eso estamos hablando de ello. Es que se requieren no solo mejores maestros, mejores especialistas. Sabemos, al menos yo leo, lo que padecen la mayoría de papás en diagnosticar a un niño, ya sea o con altas capacidades, detectar altas capacidades, aptitudes sobresalientes, doble excepcionalidad. Hasta ahora que yo me estoy metiendo en esto, estoy comprendiendo la doble excepcionalidad, que es cuando tienes altas capacidades y TDA o altas capacidades de autismo. Sí. ¿Cuándo se había detectado así? Yo creo que apenas estos años, con tantos avances, mayores estudios, mayores investigaciones, están arrojando los resultados del comportamiento y la conducta de estos niños, aunque todavía no estén en un manual diagnóstico como el CIE-10 o el DSM-5. Entonces, muchas veces los manuales diagnósticos no tienen todos los rasgos o los síntomas o hasta estos rasgos que estamos viendo las personas que tenemos diferencias de género.
existen evidencias científicas, les puedo pasar autores, pero no están todavía en los manuales diagnósticos del CIE y del DSM, del CIE-10 y del DSM-5. Entonces, a final de cuentas, todo es ir, como mientras más hablemos, más cultura haya, más vamos a poder tener información, más datos que arrojar, donde puedan ir detectando desde más chiquito el niño cómo es su comportamiento y sus habilidades. Y ¿sabes qué, Elisa? Que no les dé pena preguntar al especialista al que van a ver, oye, ¿tú tienes experiencia en diagnosticar este tipo de trastornos? Porque hoy por hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen a nivel mundial en el DSM-5, hay muchos especialistas que desconocen o que no tienen experiencia, entonces diagnostican por otro lado o diagnostican deficientemente. Entonces, sí, yo sí les recomiendo que pregunten, que no les dé pena, tú tienes experiencia, tú sabes de qué se trata, y que pues no se queden ahí nada más. También habemos asociaciones, hay psicólogos, hay muchos psicólogos que tampoco tienen experiencia en tratar a este tipo de personas. Es que al final de cuentas, mira, que altas capacidades no sea un trastorno del neurodesarrollo, pero no está dentro de los trastornos, pero también es un desarrollo neurológico atípico. A final de cuentas, también va a llamar la atención la conducta de ese niño. Y yo hasta digo, qué padre que se llame aptitudes sobresalientes, hasta el nombre de altas capacidades, pues te genera como mayor seguridad, ¿no? Sí. Pero en cambio nosotros que el CIE, que nos nombran en un diagnóstico clínico como trastorno, es como si estuviéramos trastornados. Sí. De verdad es hasta como el nombre que nos pusieron, o que a quien lo haya puesto se lo ocurre. Y es como, pues no estamos trastornados, ¿cómo ven? Al contrario, todos tenemos fortalezas, talentos, y tenemos una infinidad de cosas que aportar al mundo. Por eso la importancia de que en las escuelas todos los niños convivan de la manera más sana. Claro. Entonces, mira, dice Rox, la mayoría de las escuelas públicas y privadas tienen una definición errónea de lo que es la inclusión. Yo pienso, y yo al menos considero, que la inclusión que se da mucho es la de discapacidad motriz, discapacidad visual, discapacidad auditiva, porque otra es los aparatos, otra es el lente, otra es la silla de ruedas. Es la más evidente, pero fíjate que también tiene tienen sus retos. Ahorita todos tenemos retos de inclusión. Conozco a una niña que por ser, ella es cieguita, fue rechazada de una escuela secundaria. Pues por su condición fue rechazada, porque no tenían el personal capacitado ni el programa necesario. Entonces, ahí vamos a tratar de apoyarla para que ella esté en la escuela donde sí haya el programa adecuado para que la atienda. Entonces, inclusión todavía nos falta mucho. Diríamos que está en palabra apenas, diríamos que está en palabra, porque en hecho falta mucho. Sí, ¿no? Totalmente. Oigan, pues no sé qué hora es, pero a mí se me ha pasado volando. Yo les quiero agradecer, les quiero platicar por último ya son las 9:15, les quiero platicar por último, Isabel, no sé si me acompañas. Sí. ¿Me pones esta página, please? Les quiero platicar de lo que es la Semana de la Neurodiversidad que están celebrando en Londres. Pues resulta que del 13 al 17 de mayo, resulta que una chica de 16 años, llamada Sonia, bueno, es que se me olvidan los nombres, ahorita les digo bien el nombre, una chica de 16 años que tiene todo lo que dice ahí, TDAH, dislexia, autismo y dispraxia, dijo, bueno, ¿y por qué no? Yo que fui humillada, yo que fui por muchos años avergonzada en la escuela, ¿no? ¿Por qué no dejamos mejor un rastro positivo para las futuras generaciones? Y entonces yo me identifiqué mucho con ella porque esta chica dijo, vamos a hacer una semana donde celebremos las fortalezas y donde celebremos la neurodiversidad. Y entonces empezaron a unirse muchas escuelas de Londres, pero ayer en la noche me contacté con ella y me decía, Elisa, no me ha contactado nadie de México. De verdad, es muy triste, porque yo dije, bueno, a lo mejor por lo menos tengo la esperanza de que me diga alguien me contactó. Me dijo, nadie me contactó de México. Me dice, mándamelos, o sea, todavía se pueden todavía se pueden agregar a la semana, todavía los días que restan, y si no, aunque sea para el próximo año.
Se llama, ustedes se meten a la página que se llama, bueno, luego se las pongo, pero no sé si alcancen a ver, es esta, Neurodiversity. Ahí está, Celebration Week. Y entonces, ahí ustedes le van a escribir y van a decir su escuela, la que quieren que agreguen a esa semana. Y entonces, en esa semana, lo que esta niña, a final de cuentas, está haciendo es dejar un testimonio de tantos adultos tenemos una sensación o un pasado frustrante en una escuela o negativo. Y entonces, ¿por qué mejor no dejarle a las futuras generaciones un paso por la escuela que sea más positivo, y donde tengan mayor autoestima, mayor identidad? Entonces, a mí me encantó su idea porque a final de cuentas, como una chica de esa edad que vive todo este tipo de condiciones de vida, dijo, yo quiero hacer este movimiento, y me encantó su movimiento. Me sentí súper identificada con ella porque muchos de los adultos que hemos pasado por las escuelas, mañana les voy a poner el video de Javier Alconero, que también está muy interesante su testimonio. Mañana se los mando, cómo la escuela marcó su vida. Sí. Y les digo, puede ser para bien o para mal, desgraciadamente. Entonces, sí, pues eso, dejarles la carta abierta de que nos inviten a hablar a sus escuelas, que también no necesariamente tiene que ser a las escuelas, también estamos invitando personas, asociaciones, fundaciones, empresas, quien quiera se puede sumar a visualizar todo esto. Sí, fíjate que eso es importante. Sí, tenemos que monetizar todo esto. Ajá. No solamente se dan en las escuelas, se dan también a grupos de padres de familia y empresas. Exacto. Sí, porque hay inclusión en escuelas y luego no tenemos inclusión en empresas. Es correcto. Te voy a decir porque muchas personas, es más, me encantaría hacer un documental donde les puedo mostrar la vida de muchos jóvenes con excelentes talentos. Están en su casa. ¿Por qué? Porque tardaron años en salir de la escuela, les costaba mucho trabajo, pero tienen un IQ altísimo o tienen muchísimo talento de una cosa. O sea, a final de cuentas, la inclusión se debe dar en todos los ambientes. Y el tema de las parejas también es otro. Bueno, es que aquí tenemos mucha tela donde cortar, sí, pero espero que en el próximo Facebook Live esperamos que les haya gustado que fue el primero. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, por escucharnos, y eso, como dejarles la invitación para que nos busquen, nos contacten. Queremos sumar más gente, escuelas, padres de familia, asociaciones civiles, que se sumen a todo esto que tenemos que visualizar, sí, urgentemente en México, y creando una cultura de inclusión, de neurodiversidad. Si me permites, por último, sí, nada más pasar mi correo, por si alguien quisiera contactarnos para ir a dar pláticas. Claro que sí. Es isabel@enfoquetdh.org. Perfecto. Sí, entonces ahí estamos, podemos ir a cualquier parte. El único requisito es que nos inviten. Exacto, ustedes invítanos y yo me encargo de llevarnos a todo el kit, a todos los profesionales que nos arropan. Entonces, desde psiquiatras, paidopsiquiatras, neurólogos, neuropediatras, de todo tipo están detrás de nosotros. La verdad es que es muy gratificante dejar un granito de arena en México por todo esto que no es visible. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias, y qué bueno que les gustó. Y pues sigan dándole like a la página. A mí no me interesan tanto los seguidores, me interesa que ustedes mañana hablen de lo que hablamos aquí, que usen la palabra de neurodesarrollo, que usen la palabra de neurodiversidad en su lenguaje diario. No me interesan los seguidores, me interesa que se hable del neurodesarrollo y que se hable de la neurodiversidad. Así es. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Isabel. No, gracias a ti. Gracias.